Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Continuaremos en este día con el Salmo 38, un salmo que fue escrito por David recordando, haciendo memoria de lo que él había vivido en un momento duro y crucial de su vida, como hemos hablado también en otros programas, en programas anteriores, el momento donde él recordaba su pecado, sus pecados, porque recordemos que uno trae a otro pecado. Y en el versículo 16, David dice: dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Aquí David hablaba de aquellos que se alegran cuando estamos en un momento difícil. Sí, lamentablemente hay gente que se alegra. La Biblia nos llama a reír con el que ríe, pero llorar con el que llora. Y a veces pareciera que dentro del pueblo de Dios hay gente que se alegra con el mal que le está sucediendo. Yo clamo por justicia, pero si alguien de los que me hicieron mal a mí cae, no debo alegrarme, debo entristecerme, debo tener mi corazón puro y limpio. Pero hay gente que no. Y David lo que vivió fue su pecado, pero también vivió las consecuencias de su pecado. Y vio cómo gente se alegraba por lo que le estaba pasando. Dice, yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Esa era la condición del rey David. Él tenía una congoja, un dolor, una aflicción. Y yo me imagino que hay algunos que estarían detrás diciendo, ahí está, se lo merece. Es lo que sembró, lo que está cosechando lo que sembró. Se veía venir. Todas esas excusas o palabras que solemos decir los seres humanos cuando no tenemos un corazón limpio y puro y vemos que nuestro hermano cae, vemos que nuestro prójimo cae. Hay un dicho dentro del mundo evangélico que reza así, que somos el único ejército que remata a nuestros caídos. Cuando Dios nos llamó a tener un espíritu de restauración, la Biblia dice, si alguno ha pecado entre vosotros, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre. Esa es la forma de hacerlo. Restaurar. Alguien cayó, vamos a procurar restaurarlo. Sí, tiene que pasar un momento de dolor, de congoja, de disciplina, pero nuestro espíritu tiene que ser el de buscar su restauración. Significa que vuelva al estado que estaba anteriormente. Eso es lo que significa. Restaurar algo es como cuando hay una pintura o una escultura que por el paso del tiempo o por una acción humana, por algo, se dañó. Entonces vienen los expertos y con suma delicadeza y con sumo cuidado comienzan a quitar lo malo y a pasarle los tintes naturales o los materiales naturales para que vuelva a tener su forma y buscar que esté lo mejor posible. Ese es el motivo de la restauración, en este caso, de no obra de arte. Pero no hay mayor obra de arte que un hijo de Dios,
qué mayor obra de arte, que es la obra que Jesucristo hace en cada uno de nosotros. Por lo tanto, si hay alguien que vemos que ha caído, como dice la palabra, si somos verdaderamente espirituales, lo que buscamos es no machacarle, sino restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y dice, considerándoos a vosotros mismos. ¿Qué significa eso, considerando a vosotros mismos? Significa algo muy sencillo, teniendo en cuenta que te puede pasar a ti, que mañana puedes llegar a ser tú el que necesites que alguien con espíritu de mansedumbre busque restaurarte a ti, porque quizás tú eres el que has caído. Esa es la ley del amor. La ley del amor que dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y significa que debemos hacer con el prójimo lo mismo que nos gustaría, que desearíamos y nos gustaría que hagan con nosotros mismos. Por eso, en esta hora, es necesario que entendamos esta palabra. David, el que había entendido esto de una gran manera, porque él vio la caída desastrosa de Saúl. Sin embargo, él pidió al Señor que lo libre de tomar venganza sobre Saúl con su propia mano. Líbrame de tocar al ungido de Jehová. Esas fueron sus palabras. Pero muchas veces nosotros no tenemos el mismo temor de tocar a nuestro hermano. Sí, pero que no me toque a mí, porque enseguida sacamos nuestras garras evangélicas, cristianas, para defendernos y decir, no me toques porque soy el ungido de Dios. Pero tú puedes tocar a otro, o el otro no es un ungido de Dios. Por eso debemos considerar, la Biblia nos llama a no tener un más alto concepto de nosotros mismos que de aquel que deberíamos tener. ¿Y cuál es el concepto que deberíamos tener? Considerar a nuestro hermano como superior a nosotros mismos. Por lo tanto, si yo soy un ungido del Señor, ¿cuánto más mi hermano? Si soy un hijo de Dios, ¿cuánto más mi hermano? Si debo tener amor y temor de Dios y amor a Dios y a mi hermano y buscar su restauración, es porque también me gustaría que hagan lo mismo conmigo. David lo dijo tan de esta manera: no se alegren de mí, no nos alegremos del caído, del que cayó en desgracia, de aquel que ha resbalado, de aquel que ha perdido el sitio. No se alegren, no nos alegremos de aquel que está dolido, ni tampoco justifiquemos, ni busquemos nada, busquemos solamente restaurarle con espíritu de mansedumbre, como nos gustaría que nos restauren a nosotros si viviéramos esa situación. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces siento que mi autoestima mengua por la competencia vana que en el mundo hay. Comentarios arrogantes y miradas orgullosas miran, cuestionándote que alcanzarás. Si fuera por el hombre,
el lienzo de mi vida hubiera sido destruido ya, porque ellos etiquetan a su propio juicio y no me ven como tú, Señor. Soy hechura tuya, oh. En Cristo yo fui creado, sí. Buenas obras he hecho desde antes, para en ellas yo caminar. Soy hechura tuya, oh. En Cristo yo fui creado, sí. Buenas obras he hecho desde antes, para en ellas yo caminar. En este mundo he aprendido a creer fielmente en lo que tú has hecho en mí, porque si yo no creo en esta obra, ¿quién? Dime quién lo hará. Comparar mi vida no tiene sentido, no, porque nunca llegaré a ser como otros, ya que a nadie los creaste igual, sino a tu imagen completo en ti. Soy hechura tuya, oh. En Cristo yo fui creado, sí. Buenas obras he hecho desde antes, para en ellas yo caminar. Soy hechura tuya, oh. En Cristo yo fui creado, sí. Buenas obras he hecho desde antes, para en ellas yo caminar. Y aún dejaste espacio para mi humanidad, con errores y defectos que me hacen madurar. Señor, quiero darte gracias por dedicar tu tiempo para crear mi bienestar. Gracias porque el pincel que pinta mis logros y crecimiento lo tienes tú, oh. Gracias, oh Dios, porque hoy entiendo que si me creaste es porque soy importante aquí. Soy hechura tuya, oh. En Cristo yo fui creado, sí. Buenas obras he hecho desde antes, para en ellas, sí. Yo caminar, oh, oh. Aunque nadie crea en tus sueños, en las metas que tienes, déjame decirte, Él sí cree. Dios te trajo a este mundo con un propósito. No dejes morir tus sueños. Confía en Él, no temas o no. Dilo conmigo. Soy hechura tuya, oh. En ti yo fui creado, sí. Buenas obras he hecho desde antes, para en ellas, sí. Yo caminar. Oh, oh.
Y continúa el rey David diciendo en el versículo 18, por tanto, confesaré mi maldad y me constristaré por mi pecado. Él, en el versículo anterior hablaba, estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, significa, este es el motivo por el cual confesaré mi maldad. Esto lo hemos hablado en otros programas anteriores. Se parece mucho al Salmo 32 cuando dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos de día y de noche, en mi gemir de día y de noche. Dije, confesaré mis transgresiones al Altísimo. Qué importante que es darnos cuenta de no guardar. El que esconde su pecado no prosperará, dice la Biblia. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Mientras callé, mientras ocultó su pecado, David sentía que se iba envejeciendo por dentro. Gemía de día y de noche y se iba envejeciendo. Pero en un momento reaccionó y dijo, confesaré mis transgresiones al Señor. Tuvo que venir un profeta a hablarle fuerte de parte de Dios para que David se diese cuenta de su pecado, para que David abriese su entendimiento y su corazón se ablandase delante de Dios. Y ahí dijo, confesaré mi maldad y me constristaré. Constristar significa entristecerse. Cuando uno se da cuenta de su pecado, se tiene que entristecer. Si alguien confiesa su pecado, si alguien ha pecado y verdaderamente no siente tristeza, pesar en el corazón, ese pesar me pesa en el corazón lo que hice. Si alguien verdaderamente no hace eso, no está verdaderamente arrepentido. Y no estamos hablando de llorar o tener una forma externa. Te tiene que pesar en el corazón. Cuando Dios nos da el don de arrepentimiento, porque el profeta Natán fue y habló por el Espíritu de Dios y hubo don de arrepentimiento en David. Pero si no fuese por el don de Dios, que es el poder arrepentirnos, no podríamos. Por eso cuando el Espíritu Santo obra, Él es el Espíritu Santo, el que te da el don de arrepentimiento, la capacidad de arrepentirte y de sentir ese pesar en el corazón, dentro tuyo, por lo que has hecho. Y ahí, cuando sientes ese dolor, ese pesar, y te arrepientes de todo corazón, te arrepientes de verdad. No estamos hablando de esos arrepentimientos por conveniencia. Significa, verdaderamente me arrepiento porque sé que tengo que arrepentirme, pero dentro mío, si pudiera, volvería a cometer el pecado. Por eso dice, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. No es cuestión de un acto externo, de una parafernalia externa. Estamos hablando de un acto de constricción interna de todo corazón que seguramente se manifestará con lloro, con lamento, con dolor, con aflicción, pero sincera, no algo impostado. Impostado es, por ejemplo, el que imposta la voz, y voy a hacer el ejemplo, voy a cambiar la voz para que ahora te des cuenta. Entonces, has notado que puse una voz distinta, pero que no es mi voz natural.
el arrepentimiento impostado es algo forzado, antinatural, y lo natural no es para todos igual, pero sí, el pesar en el corazón es para todos igual. El entristecerse en su corazón es para todos igual. Algunos llorarán más, otros llorarán menos. Algunos se compungirán más, otros menos. Pero puedo asegurar que el único que tiene la capacidad de medir las intenciones del corazón es el Señor. Así que me contritaré por un pecado. Dios está esperando de su pueblo que cuando peca sienta ese pesar. El Espíritu Santo es el que lo pone. Él es el que pone verdaderamente el pesar en cada uno y nosotros debemos arrepentirnos.